Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Enfermería Social. Hoy, bueno, vamos a estar en esta segunda clase de la materia, segunda clase que en realidad será parte de la primera clase, pero bueno, lo vamos a ir separando de esta manera, como por clases, por autores, por teóricos, eh, de esta materia Fundamentos de Enfermería, ¿sí? La idea es hoy comenzar, obviamente, con la persona más emblemática, más conocida, más famosa de la carrera de enfermería, con Florence Nightingale, y bueno, poder entender distintos puntos que van a conformar a la enfermería desde la perspectiva de Florence Nightingale, ¿sí? En primer lugar, bueno, entender el contexto histórico de, bueno, de esta mujer, de esta señora, ¿sí? En el momento en el que vivía, ¿sí? Pensar que la importancia y la influencia de la revolución industrial en el momento donde ella va a estar viviendo, los cambios sociales, económicos, tecnológicos que van a estar afectando a la sociedad, ¿sí? Y que van a estar afectando obviamente al estilo de vida tradicional, donde las personas van a empezar a migrar a los grandes centros urbanos. Eh, Bien, nace en 1820 y va a partir en 1810, si no me equivoco, en 1910, dije cualquier cosa, eh, que también se va a dar en el periodo de la Revolución Industrial, que va a ir desde 1760 hasta 1840, esta Revolución Industrial como ese proceso de cambio donde se pasa de la economía agraria y artesanal a una dominada por la industria y la fabricación de la maquinaria, ¿no? Que ustedes saben que se va a dar en Reino Unido, en Irlanda, en Inglaterra, y bueno, justamente Florence Nightingale eh, va a vivenciar todo ello. Ustedes recuerden que ella era británica, inglesa, nacida en Londres, en un pueblito que, bueno, el nombre es medio difícil de pronunciar. Y vamos a pensar que la mujer en ese momento era considerada igual que un niño, ¿sí? O sea, si nos preguntamos cómo eran las condiciones de las mujeres en la Revolución Industrial, bueno, pensemos esto, las consideraban, la veían igual que un niño. Es por eso que eh, se la consideraba políticamente incapaz de tomar decisiones. El rol que iba a ocupar era más bien un rol familiar, esto lo van a ver en teoría social, pero bueno, esto es algo que ya saben, ¿no? Que la mujer era considerada inferior al hombre, por ejemplo, se consideraba que era menos productiva y por lo tanto, si iba a tener algún tipo de salario al ser incluida en alguna fábrica, ese salario va a ser mucho menor porque no tenía las capacidades, de acuerdo a las personas de esa época, de poder producir lo mismo que producía un hombre. Entonces se le abonaba o se le pagaba al igual que un niño. Entonces aparece esta explotación eh, sobre la mujer, sobre los niños, bueno, algo que, bueno, estudiaremos en otra materia cuando vemos historia social. En este contexto es donde va a aparecer la figura de Florence Nightingale. Tengamos en cuenta otras cosas que recalcamos acá en el Power, ¿sí? Las restricciones en la educación y al acceso profesional que se tenía, eh, las expectativas tradicionales en cuanto a los roles de género, que se esperaba, y bueno, se esperaba que fuera madre, se esperaba que cocinara, eh, pero también vamos a ver una presencia de movimientos que van a iniciarse hacia los derechos de la mujer, ¿sí? Hay un cambio grande a nivel social y empiezan a haber primeros movimientos. Y bueno, Florence Nightingale va a ser una figura muy emblemática en esto. Por lo tanto, podemos decir que el siglo XIX fue testigo de cambios significativos en la sociedad, la economía, la tecnología, debido a, bueno, justamente a la revolución industrial, y también las normas sociales de la época imponían restricciones significativas a las mujeres en términos de educación y acceso en ciertas profesiones.
Es ahí donde Nightingale va a desafiar estas normas al elegir una carrera como la carrera de enfermería, lo que iba a reflejar, ¿sí?, la incipiente transformación en las expectativas de los roles de género y que iban a sentar las bases para futuros avances en los derechos de la mujer. Vamos a continuar avanzando. Vamos a un punto 2, ¿sí?, donde vamos a hablar de la vida de esta excepcional mujer, ¿sí?, en cuanto a la educación y su entorno familiar. Eh, bueno, Nightingale provenía de una familia acomodada, que iba a recibir una educación formal poco común para las mujeres de ese tiempo. Iba a estudiar matemáticas, filosofía, literatura y además iba a aprender otros idiomas. Y su educación la preparó para asumir las responsabilidades intelectuales que más tarde aplicaría en su trabajo en enfermería. Por lo tanto, este conocimiento, esta incorporación de saberes, la iba a llevar a ella a tener un pensamiento distinto al resto, ¿sí? Esta incorporación de la lectura de la literatura, de la filosofía, iba a generar un pensamiento crítico, pero lo interesante de ella es que ese pensamiento crítico no se iba a quedar solo en teoría, sino que iba a impactar en la acción, iba a repercutir en la sociedad. Y hay quienes dicen que, bueno, iba a tener una influencia importante de parte de la familia de Florence, ¿sí? Es decir, si bien se la iba a estar apoyando para que ella pueda continuar con roles tradicionales, más acorde a las mujeres de la época, de la alta sociedad, o más bien acomodadas. Lo interesante acá es que algunos historiadores cuentan que ella iba a recibir apoyo intelectual y apoyo también moral, por ahí podríamos decirlo, por parte de su padre, para que ella pueda avanzar hacia los intereses que ella tenía. La tensión entre las expectativas sociales y el apoyo familiar influyeron en la decisión de que ella pueda abrir camino a la enfermería. Interesante y reflexivo esto, ¿no? Porque la presión social muchas veces te condiciona para que vos no puedas abrirte a nuevos caminos. Ella se iba a vivir una especie de apoyo o desafío de parte de la familia, ¿sí? No iban a estar todos de acuerdo, era muy difícil en ese momento romper con estructuras sociales. Eh, el apoyo de su familia fue mixto, con algunos miembros que le iban a cuestionar por la elección de su carrera, pero por otro lado el apoyo del padre, el respaldo del padre, según algunos historiadores, iba a ser sumamente importante y necesario para que ella pueda abrir camino a esta nueva área. Los desafíos radicaban en reconciliar las expectativas sociales con su deseo de contribuir en un campo subestimado, pero de gran importancia, de mucha importancia, de hecho desvalorizado, podríamos llegar a pensar. La elección de la carrera de enfermería, en lugar de los roles tradicionales, iba a ser una decisión importante que iba a tomar, ¿sí? En lugar de casarse y asumir los roles tradicionales de una mujer de su posición, bueno, Nightingale iba a optar para dedicarse a esto de la enfermería. Esta elección iba a desafiar las expectativas de su entorno y la sociedad también, ¿no? Ella estaba haciendo algo completamente distinto, donde las mujeres de su estatus no solían justamente dedicarse a este tipo de trabajo. Eh, es importante pensar también la influencia que iba a tener la religión, es decir, los ingleses como protestantes, y la importancia de manifestar este amor que se predicaba desde el cristianismo protestante, que iba a influir de forma práctica en la sociedad. Es decir, que de algún lado también iba a recibir una influencia no solamente social, sino que el pensamiento crítico de ella iba a ir hacia decir, bueno, si nosotros hablamos del amor, hablamos de la paz, no puedo quedarme yo en mi casa comiendo comida de lujo mientras el resto de la gente se está muriendo. Si ella en este proceso de cambio en la revolución industrial, viviendo en una urbe, iba a caminar por la sociedad, iba a caminar por el pueblo, iba a ver a los niños hambrientos, a los niños desamparados, iba a estar pensando y reflexionando sobre qué es lo que estaba pasando en la sociedad y las enfermedades que venían a empezar a generarse y a formarse en los grandes pueblos. Así que
también habría una influencia por parte de la religión. Eh, en cuanto a las resistencias a las expectativas sociales y familiares, ¿sí? Su resistencia a las normas sociales fue una manifestación de su convicción a la importancia de su llamado y su capacidad para contribuir significativamente. Es decir, bueno, está muy lindo hablar, está muy lindo teorizar, pero si no pasamos a la práctica, lo que decimos no tiene sentido. Así que ahí aparece el valor agregado de Florence Nightingale. A pesar de las presiones sociales, bueno, se mantuvo firme en su decisión para poder seguir con su vocación, esta vocación de poder ayudar al otro, cuidar al otro, levantar al otro. Entonces vamos a ver un impacto en su relación con la familia y con la sociedad. La elección, bueno, iba a afectar su relación con la familia y la sociedad, y con la sociedad misma, ¿no? Iba a generar una tensión. Ella estaba haciendo algo que no se había visto antes, y no iba a quedar sin ser juzgado, sin ser señalado, sin ser pensado, pero más bien pensemos que en esa época la mirada no era tanto reflexiva, sino más bien condenatoria. Es decir, rompes el esquema tradicional y sos el que está mal. Bien, a pesar de las tensiones, la contribución posterior de Nightingale en la enfermería iba a llevar a un cambio gradual en la percepción de la profesión y en el papel de las mujeres en la sociedad. Podemos llegar a resumir este segundo punto en pensar en esta mujer como una persona que iba a desafiar las normas sociales de la época, destacando su valentía y su determinación, que terminaría demostrando la importancia de seguir su vocación a pesar de las expectativas sociales o familiares. Interesante, ¿no? Y va a aparecer la figura de Nightingale, conocida como la lámpara de la enfermería, ¿sí? Con esta idea o esto que pasaba cuando ella en la guerra de Crimea, vamos a ver ahora, pasaba con su lamparita, viendo a los heridos de noche, pero bueno, un simbolismo de la enfermería, tal vez. Eh, Justamente hablamos del símbolo, el origen del símbolo, el contexto histórico de la guerra de Crimea, que muchas veces no se suele hablar, sino simplemente nos quedamos con la guerra de Crimea. Bueno, pensar en este conflicto bélico, donde va a destacarse Florence Nightingale por su trabajo en los hospitales militares. ¿Sí? La guerra de Crimea, que se ubica entre 1853 y 1856, fue un conflicto que iba a involucrar múltiples potencias europeas y tuvo lugar en la península de Crimea, por eso es la guerra de Crimea, ubicada cerca del Mar Negro. Las causas, bueno, son complejas, pero podemos mencionar algunos de los factores que iban a influir en esto, ¿sí? Por un lado, el control de los lugares santos en Jerusalén, las disputas sobre el acceso a los lugares sagrados de Jerusalén, entonces parte del Imperio Otomano, que iban a desencadenarse en tensiones entre las potencias cristianas, como en Francia y Reino Unido, y el Imperio Otomano, eh, intereses estratégicos y geopolíticos, y las potencias europeas estaban preocupadas por el equilibrio de poder en la región y buscaban asegurar sus intereses estratégicamente en estos lugares, el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. El control de los derechos también iba a ser otro tema importante, ¿sí? El control del estrecho, dije derecho recién, el control del estrecho, ¿sí? De los Dardanelos era vital para el acceso al Mar Negro. Entonces Rusia, ¿qué buscaba? Bueno, expandir su influencia en la región para poder garantizar la libre navegación de estos estrechos. Eh, bueno, la protección de los cristianos ortodoxos en el Imperio Otomano, si Rusia se consideraba la protectora de los cristianos ortodoxos dentro del Imperio Otomano y buscaba intervenir en su nombre. Competencias entre potencias europeas, ¿sí? También iba a estar afectando esto, ¿sí? La presión y la tensión entre Rusia, Francia, Reino Unido, el Imperio Otomano. En definitiva y en conclusión, el conflicto que se iba a desarrollar la península del Crimea, donde las batallas más famosas como la batalla de Balaklava y la batalla de Balaclava tuvieron lugar. La guerra fue notoria por las duras condiciones
en los frentes y en los hospitales donde Florence Nightingale se iba a destacar por su trabajo en la mejora de las instalaciones médicas y en la atención de los soldados heridos. Y la guerra concluyó con la firma del Tratado de París en 1856, que estableció nuevas fronteras y que reconfiguró las relaciones de poder en la región. En otras palabras, ¿sí? Nightingale iba a ver, como vamos a ver más adelante en su teoría del entorno, cómo influía el entorno en la recuperación, la curación de las personas. Obviamente estamos viendo que ella ya ve la revolución industrial, ve las condiciones en las que se vivía, empieza a pensar en la idea de la salud pública, comienza a ver cómo las condiciones sociales, las condiciones edilicias iban a afectar, las condiciones ambientales iban a afectar al individuo, y mucho más en una guerra. Ella en la guerra iba a ver cómo los hospitales también, el decaimiento de los hospitales, la poca importancia que se le iban a dar a las carpas sanitarias en medio de la guerra, iban a influir en que una persona pueda recuperarse o tenga que sufrir para luego esperar la muerte. Bien, hay una conexión simbólica entonces con la lámpara como la fuente de luz en la oscuridad. Y la lámpara se convirtió en un símbolo de la atención de enfermería, destacando el papel vigilante y la constante de las enfermeras, incluso durante la noche. Es decir, la enfermera trabajaba ya 24/7, no tenía un momento de descanso, no era que trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la tarde y se iba a dormir. No, no, al herido, a la persona, al combatiente había que atenderlo todo el tiempo. ¿Sí? Entonces la luz de la lámpara iba a representar la esperanza y la atención continua a las situaciones difíciles, reflejando la dedicación de Nightingale y de su equipo en medio de la oscuridad. Es un simbolismo importante porque, bueno, la oscuridad reflejaba la guerra, y pensemos y pensándolo actualmente, ¿sí? No sé si habrán visto algún video de la guerra ahora en Medio Oriente o la guerra entre Ucrania y Rusia. Uno puede ver a los heridos en esos lugares, y piénsenlo esto yendo varios años para atrás en las condiciones sin tener los recursos que se tienen hoy en día. Entonces que una persona dolida, con mucho dolor, viendo una lámpara en la oscuridad, tenía un destello de esperanza. Súper importante y reflexivo también, ¿sí? Por eso es que se la conocía como la lámpara de Florence, utilizada durante la guerra de Crimea, ¿sí? Aquella persona que iba a llevar esperanza en medio de la oscuridad, ¿sí? Vamos a continuar avanzando, ¿sí? La lámpara entonces iba a simbolizar la atención ininterrumpida a las enfermeras, iba a mostrar el compromiso de las enfermeras de manera constante, quienes iban a estar presentes en cualquier momento para atender a las personas que lo necesitaban. ¿Sí? Esta lámpara que iba a simbolizar esperanza y confort para los pacientes, y que iba a reflejar el compromiso de la enfermería iluminando la oscuridad en medio de la enfermedad. Un poco cositas que estábamos diciendo hace un ratito y que sigue pasando. ¿Sí? En un hospital hoy en día, cuando suena el timbre a 3 de la mañana, ese timbre que suena, que transmite, bueno, transmite esperanza. Estoy con dolor, pero yo sé que llamo al enfermero, me viene a ayudar, me va a dar algo, me va a conseguir algo, no importa qué, para que yo pueda pasar la noche más tranquilo o pueda pasar la noche sin fiebre. Este simbolismo de la lámpara, bueno, es súper importante para la profesión de enfermería. Bueno, su trabajo en la guerra de Crimea, entonces, bueno, trabajar sobre las condiciones en los hospitales militares antes de la intervención, enfatizar en la falta de higiene y las condiciones insalubres, la escasez de suministros médicos y personal capacitado, las altas tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas, eran temas que Nightingale iba a ver, ya los había pensado, y que la guerra los iba como a sentar definitivamente, iba a decir, che, algo estamos haciendo mal, ¿no? Porque no puede pasar esto. Y bueno, cambios que iba a implementar Nightingale, ¿sí? La introducción a medidas de higiene y de saneamiento, la organización de la distribución de los suministros y de la atención médica, la reducción significativa en la tasa de mortalidad a través de sus intervenciones. O sea, iba a notar que, bueno, la gente iba a morir menos y iba a tener una mejor calidad de vida por medio de prestar atención a estas cosas que se estaban ignorando. Entonces es donde aparece
los métodos de recopilación de datos y análisis de datos en cuanto a estadísticas y enfoques de higiene, es decir, la introducción del uso sistemático de estadísticas en la atención médica, el desarrollo de tablas, de gráficos para visualizar la información y el énfasis de la importancia de la objetividad y la precisión de la recopilación de datos. Información menor y para ignorarse si esta introducción de prácticas de higiene y su impacto iban a generar una implementación de las medidas de higiene como el lavado de manos, algo que era ignorado hasta el momento, y la limpieza de los entornos que también era ignorado, ¿sí? La conexión entre la práctica de higiene y la reducción de las enfermedades en los hospitales y los establecimientos estándares que iban a influir en las prácticas de la enfermería a nivel mundial. Con estas ideas, entonces se iba a formar la escuela de enfermería de Florence Nightingale, la fundación de la escuela, ¿sí? En el Hospital Santo Tomás en Londres, para el año 1860. Y esto no es un detalle menor, ya que iba a ser la primera escuela formal de enfermería que se iba a establecer en Londres para bueno, formar enfermeras de manera, valga la redundancia, formal, ¿sí? Profesional. De manera tal que la enfermería como profesión iba a tener una primera estructura educativa formal y estaba vinculada principalmente a la práctica empírica, o sea, en un primer inicio en práctica empírica, pero iba a empezar a cambiar esto de a poco dándole ya una capacitación previa a esa práctica empírica. Y bueno, esta formación de esta escuela iba a convertirse en un modelo para la formación de enfermeras en todo el mundo y va a tomar una importancia reconocida a nivel mundial y se iba a adoptar esta idea en muchos lugares. Eh, Vamos a destacar otra vez entonces el desafío de Nightingale, porque la enfermería no se consideraba como una profesión respetable. La resistencia con la que se enfrentó Nightingale, perdón, fue una resistencia importante. Enfrentó desafíos para persuadir a las autoridades hospitalarias y a la sociedad en general sobre la importancia de una educación estructurada para las enfermeras. Lo importante que iba a recibir el apoyo de la reina Victoria, quien iba a respaldarla y lo que le iba a brindar reconocimiento y prestigio en la escuela. Ya si aparecía la reina, el resto no se abría y ya no se ponía a juzgarla porque ya era la reina la que estaba apoyando esta iniciativa. Bien, innovaciones entonces iban a aparecer en la formación de los enfermeros y de las enfermeras, este énfasis de pensar en las habilidades prácticas y la experiencia clínica proporcionada desde la teoría. Nightingale y sus colaboradores iban a desarrollar un currículo que iba a abordar tanto los aspectos técnicos como los aspectos éticos de las enfermeras y que se iba a enfocar en la descripción de los cursos y las prácticas ofrecidos, de énfasis de formación práctica y clínica y la influencia en la estandarización de formación de la enfermería. Entonces ya desde ese lugar vamos al punto 7 donde iba a hablar de la teoría del entorno y donde ya se va a formalizar esta teoría que ella estuvo gestando, pensando y reflexionando. Bien, entonces hablemos de esta parte más importante que es ya la teoría de Nightingale, la teoría del entorno, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a destacar entonces sobre la teoría del entorno? Un poco hablamos ya de los orígenes y la inspiración de esta teoría. Lo que quiero recalcar son los principios claves de la teoría de Florence Nightingale, donde ella va a enfatizar en un entorno limpio y sano, que obviamente para la época esto iba a implicar en mejoras en cuanto a la higiene hospitalaria. Podríamos pensar que actualmente esto se podría traducir en las prácticas modernas en lo que tiene que ver con el control de infecciones y mantenimiento de ambientes hospitalarios estériles. Por otro lado, ya va a recalcar la importancia de la luz y la ventilación. Para el siglo XIX esto era crucial, que la luz y la ventilación natural
tuvieran lugar en la recuperación de las personas. Hoy día se sigue enfatizando la importancia de ambientes bien iluminados y ventilados en la atención médica. También va a recalcar la importancia del aire puro y el control de olores. Nightingale va a abogar por el suministro constante de aire fresco y la eliminación de olores desagradables. En la actualidad esto se relaciona con la gestión de la calidad del aire en entornos de atención médica. Si tuviéramos que pensarlo esto en ejemplos o con un ejemplo de la época de Nightingale, bueno, podríamos hablar de condiciones hospitalarias y la aplicación práctica de la teoría durante la Guerra de Crimea, que implicó mejoras en la ventilación, limpieza y eliminación de desechos en los hospitales militares. Si ese ejemplo lo llevamos a la actualidad, bueno, tendremos que pensar en diseños de hospitales donde las modernas instalaciones de salud incorporan esta teoría al considerar el diseño para maximizar la luz natural, mejorar la ventilación y reducir la propagación de infecciones. Bien, ¿cuáles son los puntos claves a enseñar entonces? La relación entre entorno y salud, ¿sí? Es decir, enseñar la interconexión directa entre la calidad del entorno y la recuperación de la persona. Otro punto importante tiene que ver con los principios prácticos, es decir, destacar prácticas específicas para mantener un entorno saludable y cómo éstas han evolucionado con el tiempo. Y la relevancia continua, es decir, mostrar cómo los principios de la teoría del entorno son aplicables en la enfermería contemporánea y cómo han influido en las prácticas actuales. Bien, hay algunos puntos más importantes también como para ir cerrando, pero ahí estaría lo más relevante de la teoría. Para ir concluyendo, vamos a hablar del establecimiento del papel profesional de la enfermera, del enfermero, ¿sí? La importancia del reconocimiento de la enfermería como profesión, ¿sí? Nightingale abogó por este punto. El reconocimiento también en cuanto a enfatizar la formación y la competencia de los enfermeros, ¿sí? La introducción de un código ético, donde Nightingale promovió la importancia de la ética de la enfermera y abogó por el código ético que guiaría a la práctica profesional, lo cual iba a contribuir a la percepción de la enfermería como una disciplina ética y comprometida con el bienestar del paciente. Esto lo que iba a hacer era inspirar a futuras generaciones en la enfermería y en el área de la salud, ¿sí? Con un modelo a seguir. La dedicación y el servicio de Nightingale durante la Guerra de Crimea sirvieron como inspiración para las generaciones futuras de las enfermeras y su valentía y compromiso las motivó a seguir en esta carrera. Iba a generar esto un impacto que iba a evolucionar la disciplina de la enfermería y iba a transformar justamente la imagen de la enfermería. La visión y la práctica de enfermería transformaron la imagen de la enfermería de una ocupación subestimada a una profesión respetada, a pesar que hoy en día siguen los enfermeros teniendo que luchar por esa valoración. Contribuciones duraderas en la práctica de enfermería, ¿sí? Esto que iba a traer ella iba a durar en el transcurso del tiempo, hasta el día de hoy seguimos hablando de ella y su teoría, iba a influenciar, ¿sí? En la estandarización de la profesión. Y es importante destacar cómo la influencia de Florence Nightingale iba a trabajar, ¿no? O a influir en la sociedad. Justo se largó a llorar la bebé del vecino y se escucha todo. Pero bueno, seguimos igual cuando da clases. Por ahí destacar el reconocimiento que se hizo sobre ella, ya al tener el Día Internacional de la Enfermería, las imágenes conmemorativas, estatuas en el Reino Unido que han aparecido sobre ellas y en otros lugares también. Y bueno, para cerrar podemos decir que se revela cómo su trabajo pionero estableció el papel profesional de la enfermería y dejó una huella perdurable en el desarrollo de la disciplina. ¿Sí? Examinar los reconocimientos y honores de honores muestra cómo su contribución fue reconocida oficialmente desde premios durante la vida hasta conmemoraciones continuas en la actualidad, como el Día de la Enfermería, monedas, sellos y otras cosas que mencionábamos. Bueno, muy bien. En esta media horita tenemos esta segunda clase donde hablamos de la teoría del entorno, Florence Nightingale y cómo se formó y su importancia en el pasado y nuestro presente contemporáneo. Bueno, espero que les haya servido
Y bueno, seguimos atentos para una próxima clase de lo que es la materia Fundamentos de Enfermería. Chau, chau.